gran clave, independientemente, vos fíjate, hablamos de tema político como un cambio de gabinete, en realidad no estamos hablando de política, estamos hablando básicamente de economía porque cambió. Si vos te pones a mirar, parte Charlie, del gabinete económico, ¿no? Absolutamente, gran parte del gabinete económico, es decir, cómo la economía está terminando de cruzar todo lo que tiene que ver con la política macrista también, inclusive entre los sectores más que se dedican más a la rosca, entre comillas, termina hablando de economía, ¿no? Cómo la economía va a terminar de cruzar el futuro político de Macri. De hecho, el dólar ha sido el centro de atención de la Argentina en estos últimos 20, 25 días. Absolutamente, y la llegada de Antesica creo que acompaña un poco la idea de que, bueno, aprovechar, ya que por lo menos se les disparó el dólar, a ver si lo pueden aprovechar económica y políticamente, ¿no? Luis Seco, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, el propio gobierno, a través de Antesica, han reconocido que se vienen meses duros. No fue meses duros. Yo diría que no fue la única voz que planteó eso, ¿no? Y el ministro Frigerio también muy claramente dijo que no había pasado lo peor y que la economía sigue siendo muy vulnerable. Es bueno que este gobierno diga que no pasó lo peor porque antes había dicho que había pasado lo peor. A mí me parece que es bueno reconocer las debilidades macro siempre y cuando ese reconocimiento se traduzca en un esfuerzo por finalmente ponerla en orden, ¿no? Yo creo que escuchaba recién al senador que planteaba que como si todo hubiera sido una mezcla de factores externos que generó la corrida. No da la impresión. Y la verdad que creo que hubo también responsabilidades internas importantes de parte del gobierno que cayó en una complacencia inusitada después del triunfo electoral, y yo diría casi desde la segunda mitad del año pasado, cuando la economía empezó a crecer, y se olvidó de resolver los problemas macro, ¿no? Entonces ahora tenemos un marco en el cual esos problemas macro empiezan a tener algún mecanismo de solución a partir de lo que se comprometió el gobierno con el Fondo Monetario, pero bueno, el papel resiste cualquier cosa, lo que hay que ver es que en la práctica se puedan llevar a cabo esas promesas. Ahora, ¿puede un gobierno solo, perdón, Ezequiel, por supuesto, este gobierno llevar adelante lo que le plantea, lo que el fondo dice el plan de Macri o que nosotros decimos el plan del Fondo Monetario, o va a tener que abrir puertas a consensos, a búsquedas de acuerdo? Me parece primero hay que reconocer o hay que aceptar que el ir al fondo o aceptar un paquete de ayuda del Fondo Monetario lo que hace es que el ajuste que tengas que hacer es mucho menor que el que tendrías que haber hecho sin esa ayuda. Me parece que ahí ya hay un planteo equivocado comunicacionalmente hablando de parte del gobierno que dice vamos a un ajuste o a un gradualismo menos gradual porque lo pide el fondo, porque nos hemos ido a un acuerdo con el fondo. En realidad el ajuste, si no estaba el fondo, hubiera sido mucho más duro. ¿Sí? Porque en ausencia de financiamiento tenés que hacer las cosas más rápido y más duras, y realmente más desordenadamente. Segundo, evidentemente, cuando uno ve el nivel de la discusión política de Argentina, el mejor ejemplo es lo que pasó con el tratamiento del proyecto que luego fue vetado por el presidente Macri en materia tarifaria. Vos tenías la mitad del Parlamento diciendo hay que subir el déficit y la otra mitad diciendo hay que bajarlo. Es decir, ¿cómo puede ser que...? Suena medio contradictorio. Digo, no, ¿cómo haces para hacer un acuerdo cuando las dos puntas van en sentido contrario? Si fueran todos para el mismo lado y si discutimos, no, bajémoslo un poquito más rápido, un poquito más lento, hagamos esto, hagamos otro, pero los objetivos son los distintos, ¿no? Entonces me parece que plantear acuerdos nacionales, hoy hay otra nota de Botana, hay mucha gente escribiendo sobre... Y Botana estaba hablando mucho del consenso económico, de la búsqueda de consenso económico. Exactamente, como en el marco de unas políticas base, digamos, para sacar a la Argentina de esta frustración permanente, pero me parece que todavía es como que hay objetivos muy distintos de parte de la clase política argentina y un diagnóstico muy distinto de la situación, ¿no? El dólar hoy, Luis, con la devaluación que creo por lo menos impulsó el gobierno tras bambalinas, ¿se abre una posibilidad cierta para que, por ejemplo, Dante Sica en el Ministerio de Producción empiece a reducir un poco el escandaloso déficit comercial que tiene la Argentina? ¿O en realidad fue una coyuntura que el gobierno no podía tapar de ninguna manera, independientemente de si lo puede aprovechar o no? El déficit comercial de Argentina va a caer porque no hay financiamiento. O sea, haga Dante Sica, a quien yo respeto mucho, haga lo que quiera hacer, no es por eso que va a caer el déficit comercial. El déficit comercial va a caer porque se cortó el financiamiento. Hay un error macro fundamental que dice, bueno, tenemos un déficit fiscal, un déficit externo, es la misma cara, son la misma moneda. Una cara tenés el déficit fiscal financiado con endeudamiento externo y del otro lado tenías el déficit comercial récord. Eso va a ir ajustando en la medida que el financiamiento se reduce, pero me parece que hay como, de nuevo, a ver, la macro es fundamental. La macro no se arregla con micro. O sea, vos podés hacer
los mejores inventos que quiera en materia de sectoriales, acuerdos sectoriales, promoción de un sector, de erradicación, de impuestos, esto que salió ahora, vamos a ver cómo se pueden pagar los cheques, puedes hacer un montón de cosas. Ahora, si la macro está desestabilizada, no hay forma de bajar la tasa de interés del 47%. Entonces, hagas lo que hagas desde la micro, todo tiene patas cortas, todos son atajos que no te conducen necesariamente a algo sustentable en el tiempo. Entonces, a mí me parece que está muy bien que uno busque algún tipo de compensación, de acuerdos sectoriales, de manejar la micro, pero el problema de lo que vimos hasta acá fue el abandono total de la estabilización macro, cosa que el punta del iceberg, lo discutimos acá, creo que la misma semana que había sucedido, fue el cambio de metas de fin de año del año pasado, ¿no? El cambio de meta de inflación. Ahora, este gobierno que había establecido pautas antiinflacionarias aparentemente muy rígidas, obviamente ya las abandonó. Sturzenegger, antes de irse, dijo no hay meta para este año. Sica dice vamos a tener un poco más de inflación de lo previsto. ¿Cuál es la inflación prevista? Porque te digo, yo entiendo lo de la macro, pero estamos muy pendientes de la vida cotidiana, de los precios. Bueno, la macro es la inflación, claro, es la actividad económica, es el empleo, los salarios, la pobreza. Mira, yo creo que se está haciendo demasiada leña del árbol caído de Federico Sturzenegger, ¿no? Él no ha sido el culpable de todo, no, ni mucho menos, digamos. Él ¿no? fue el elegido para ser el culpable. Pudo haber habido algunos errores en el manejo del día a día de la crisis que se, digamos, entre fines de abril y mitad de mayo, pero la verdad es que hubo condiciones políticas que llevaron a que el gobierno eligiera un mecanismo de ajuste demasiado gradual, que necesitaba demasiado financiamiento, demasiado crédito durante mucho tiempo, y una sociedad dispuesta a bancarse un ajuste muy largo, cosa que no sucedió. Ahora, eso tiene que ver con lo que me preguntabas de la inflación. La convergencia inflacionaria propuesta en el acuerdo con el fondo también es lenta, ¿no? O sea, porque este año tenemos 27% como target, se puede disparar al 32%, la mayoría de las estimaciones privadas hoy ya están más cerca del 30%, y el año que viene el objetivo es 17%. La verdad que 17% en un contexto en el cual vas a enfriar la economía, porque el tema clave acá es que la economía se enfría como un mecanismo necesario para que la inflación converja un poco más rápido a ese 17%. Por eso el 47% de la tasa. Por eso el 47% de la tasa, la restricción monetaria que va a hacer el Banco Central. Si el Banco Central está poniendo un montón de cosas arriba de la mesa, bueno, todo eso que pone arriba de la mesa es para que la economía no crezca más rápido, sino que se enfríe. Que este año rápido, vamos ¿no? a sufrir con la inflación. Este año vamos a tener datos de inflación. Mira, Charlie, es muy probable que la mayoría de los economistas que vos invitás todos los domingos acá, vengamos a partir del mes que viene y te digamos, mira, el balance del Banco Central mejora, el balance fiscal mejora, el balance externo mejora, y vos nos preguntas, sí, pero la inflación está cerca del 30, la economía se enfría, hay tensión en la calle. O sea, exactamente al revés de lo que pasaba antes, que veníamos y te decíamos, mira, no nos gusta el tema fiscal, no nos gusta el tema monetario, no nos gusta el tema externo, pero vos decías, che, pero la economía crece, claro, la inflación baja. La inflación algo baja. Digamos, entonces, ese dilema de manejo de expectativas en un contexto en el cual los titulares van a ser muy malos, ese gran desafío que todos tenemos un gran signo de pregunta de cómo va a transitar el gobierno. Es probable que ahora haya un poco más de coordinación. De hecho, por ejemplo, hoy el presidente del Banco Central es a la vez el ministro de Finanzas. En la práctica hace la doble función. Duhovne está coordinando al resto de los ministros con temas económicos. Pero acá lo que falta todavía es entender quién va a ser el que va a liderar ese proceso que es tan importante como estrictamente las decisiones técnicas, que es cómo manejar expectativas y cómo convencernos a todos los argentinos de que esto es una situación transitoria. No me refiero a la volatilidad del dólar o al mercado financiero, sino al salto en la tasa de inflación y a la caída de actividad económica, para que hacia adelante nos pongamos un poco más optimistas y volvamos a estar un poco más sueltos en materia de consumo y de inversión, porque si no la economía se va a enfriar y no hay forma de sacar de ese enfriamiento ni siquiera el año que viene, ¿no? Y Luis, ¿el gobierno se equivocó con la prioridad? Porque uno parecería que los primeros 2 años y pico, hasta que Duhovne asume como coordinador del gabinete económico, la prioridad era bajar la inflación. Y hoy claramente la prioridad es bajar el déficit. Digo, por lo menos como grandes
grandes teorías. ¿Se equivocó? ¿Tendría que haber arrancado Macri por bajar más el déficit y después ir por la inflación? Por ahí hacerla, a ver, en términos estrictamente de técnica económica, de recomendación de política económica, es prácticamente lo mismo, ¿no? Ahora, la épica es distinta. Si yo vengo a decirte, mira, todo el énfasis del gobierno es para bajar la inflación, suena muy distinto que yo te diga todo el énfasis del gobierno es para bajar el déficit fiscal, porque vos decís, pero a mí el déficit fiscal ¿en qué me llega? No, mira, estamos haciéndolo. Por eso te digo que lo comunicacional es fundamental, digamos, y me parece que ahora con el diario del lunes, hacer un poco, ya te digo, de retrospección histórica, la economía no es contrafáctica, no es un laboratorio, si hubiera hecho esto hubiera sido distinto de lo que pasó, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ahora hay un tema que es fundamental, que es cumplir con lo que se firmó con el fondo, meter a la economía en un contexto de desinflación, para eso el Banco Central tiene ahora un marco de política económica muy distinto del que había antes, emisión cero, o sea, ahora de hecho el Banco Central no puede emitir más, y me parece que eso va a converger hacia una tasa de inflación más baja. Ahora, lo va a hacer en un contexto de una economía muy fría, y ahí es ahí donde... ¿Recesiva? Recesiva, sí, con caídas de la actividad económica y probablemente con tensiones laborales y demás. Y eso es lo que de alguna manera nos preocupa en términos de esa dinámica política y económica, donde el gobierno le ha resultado bastante difícil manejar la adversidad en materia de información económica, ¿no? Luis Seco, muchas gracias por haber venido. En un instante